Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a estar desarrollando el tema estructura condicional múltiple. Seguimos con las estructuras condicionales. Hoy entonces vamos a mirar la última parte, el último tipo de estructura condicional, que es la múltiple. Recordando que estamos desarrollando las estructuras básicas de control. Empezamos con secuencial. Ahora estamos terminando, como ya dijimos, la última parte de las estructuras de decisión o condicional, y luego vamos a estar desarrollando las repetitivas o iterativas. Hagamos un recuento de lo que ya vimos hasta ahora. De los tipos de condicionales o selectivas, vimos la simple, que ejecutan las instrucciones si la condición es verdadera. Solamente ejecuta cuando la condición es verdadera. La compuesta ejecuta unas instrucciones cuando la condición es verdadera y otras instrucciones cuando la condición es falsa. Son excluyentes, no se ejecutan A y B al mismo tiempo. Y también ya vimos la anidada, que es la combinación de simples y compuestas. Veamos entonces la estructura condicional múltiple, recordando que la estructura condicional o selectiva se utilizan para tomas de decisiones lógicas en base a la evaluación de una condición. Si la condición resulta verdadera, se ejecuta un conjunto de instrucciones, y si la condición es falsa, ejecuta otro conjunto de instrucciones. Como ya vimos, como estamos viendo en esta imagen, hay más de un camino o hay más de un flujo de instrucciones a ejecutar, y esas instrucciones se seleccionan en base a la condición. Recordando que si se ejecutan las instrucciones A, no se ejecutan las instrucciones B, y viceversa. Si se ejecutan las instrucciones B, no se ejecutan las instrucciones A. Veamos entonces la condicional múltiple. La condicional múltiple, a diferencia de los otros tipos de condicionales que vimos hasta ahora, no se escriben explícitamente las condiciones. Son tomas de decisiones especializadas que permiten comparar una variable, que normalmente es ingresado por el teclado, que podrá tomar n valores distintos: 1, 2, 3, 4, muchos valores puede tomar hasta n, por eso indicamos aquí con una n. Se compara con una constante, ejecutando para cada caso una serie de instrucciones específicas. Es decir, el flujo del algoritmo seguirá un determinado camino entre los n posibles. Recordando que solamente se ejecuta un conjunto de instrucciones. Es importante tener en cuenta, considerar este pequeño gran detalle, que la única operación que se realiza en la condicional múltiple es la igualdad. En los anteriores tipos, ya sea simple, doble o anidada, nosotros podíamos utilizar mayor, menor, distinto. En este caso, la operación, por más que no se escriba explícitamente, solamente se realiza la condición de igualdad entre la variable y la constante. Cada secuencia de instrucciones se encontrará ligado entonces a un valor o varios valores, que son los valores de la constante. Estos valores, cuando son varios, cuando una determinada instrucción depende de varios de valores repetidos en la constante, se separan con comas, como vamos a ver enseguida. Veamos cómo es la representación gráfica para poder entender cómo funciona la condicional múltiple. Esta es la representación gráfica. Fíjense que el valor
ya sea del que puede ser un entero o puede ser un carácter, se tiene que tener previamente a la estructura múltiple. La estructura múltiple. Este valor ya dijimos que normalmente vamos a estar cargando por teclado. Vamos a estar introduciendo por teclado. Una vez que se introduce este entero o carácter, dijimos que esta variable se compara con una constante. Cada una de las constantes son las opciones 1, opciones 2, opciones n, y hay una cláusula que es de otro modo que vamos a explicar enseguida cómo funciona. Si este valor almacenado en esta variable es igual a esta constante 1, se ejecutan la secuencia de instrucciones 1 y finaliza nuestra estructura. Si este valor entero o carácter es igual a la opción 2 o a la constante 2, se ejecuta la secuencia de instrucciones 2 y finaliza también nuestra estructura. Si este valor entero o carácter es igual a la opción n, fíjense aquí tenemos opción n, esto significa que entre 2 y n nosotros podemos ir colocando más constantes, todas las que son necesarias de acuerdo al enunciado del problema. Si es igual este valor que tenemos en nuestra variable es igual a esta constante, se ejecutan la secuencia de instrucciones n, y hay una cláusula que no es obligatoria, que es opcional, que es la cláusula de otro modo. Si tenemos, si colocamos esta cláusula de otro modo y si el valor almacenado en la variable no fue igual a la opción 1, ni 2, ni n, se ejecuta sí o sí la secuencia de instrucciones por defecto que está en la cláusula de otro modo, y también finaliza nuestra estructura. Como vimos en las animaciones, ninguna de las secuencias de instrucciones se ejecutan al mismo tiempo. Como ya dijimos, cada una de las opciones son excluyentes. Dado que se evalúa la igualdad entre la variable y la constante, que son los valores que colocamos nosotros en este rombo, en las opciones, todas las alternativas son mutuamente excluyentes. Eso significa que solamente se podrá ejecutar un conjunto de instrucciones. En ningún momento se va a ejecutar dos conjuntos de instrucciones al mismo tiempo. Si ninguna de las alternativas se cumple, opción 1, opción 2, opción n, por no presentarse ninguna igualdad, se ejecutará el grupo de acciones asociado con la cláusula secuencia de otro modo. Esta última, o sea, la cláusula de otro modo, es opcional en caso de no aparecer y no cumplirse ninguno de los casos. Simplemente la ejecución del algoritmo continúa en la línea siguiente, o sea, termina la condicional sin ejecutarse ninguna secuencia de instrucciones. El pseudocódigo se escribe de la siguiente manera: se utiliza la palabra reservada según, seguidamente de la variable numérica o carácter que va a considerarse, que va a compararse con las constantes que tenemos aquí. Luego le sigue la palabra hacer y finaliza con fin según. Entre el según y el fin según se escriben los posibles valores que va a ir teniendo esta variable y se coloca 2 puntos al final de ese valor. Por debajo se escriben las instrucciones que se van a ejecutar caso que coincida o caso que sea igual al valor almacenado en la variable con esta constante, y así sucesivamente. Aquí la opción 2, la secuencia de instrucciones que se van a ejecutar si es igual a la opción 2, si es igual a la opción 3
la secuencia de instrucciones que se van a ejecutar, la opción n, la secuencia de instrucciones n, si coincide, si es igual a esta opción, y finaliza con la opción de otro modo, con la cláusula de otro modo. Variable numérica, variable cuyo contenido se debe evaluar para decidir qué acciones ejecutar. Opciones 1, opciones n, se reemplazan opción 1, opción n por un posible valor para variable numérica, y complete secuencia de instrucciones 1n con las instrucciones a ejecutar en el caso de que el valor coincida, como ya dijimos. Si es igual a la opción 1, se ejecuta la secuencia de instrucciones 1. Esta secuencia de instrucciones puede ser una sola instrucción o puede ser varias instrucciones. Puede agregar tantas opciones e instrucciones como sea necesario para cubrir los casos que correspondan. Eso ya va a depender directamente del problema que estamos resolviendo. Y se puede asociar más de una opción a un mismo grupo de acciones colocando opción 1, por ejemplo, separados con comas. Y la secuencia de acciones DOM, en este caso por defecto, complete aquí el conjunto de instrucciones a ejecutar si el valor de variable numérica no coincida con ninguna de las opciones anteriores planteadas. Si no se desea incluir en conjunto de acciones por defecto, se elimina directamente estas dos líneas. De otro modo, y secuencia de acciones DOM se elimina, entonces quedan solamente las opciones 1 hasta opción n. Recordando que siempre tenemos que finalizar con fin seguro. Veamos algunos detalles a tener en cuenta. La estructura de selección múltiple solo compara por igualdad, como ya dijimos, el valor de la variable con cada una de las constantes en cada caso. No puede haber dos casos en el mismo valor de la constante. Veamos cómo es esto. Fíjense, aquí nosotros tenemos el pseudocódigo y tenemos dos valores que repiten. Esto no se puede, esto está mal. Esto está mal. No puede repetirse entonces valores en una constante. Si la variable que se utiliza para la decisión es de tipo carácter, las constantes de tipo carácter se colocan entre comillas simples o apóstrofes. Para los enteros, las constantes numéricas se colocan directamente sin comillas. En este caso estamos usando un carácter, la variable letra es tipo carácter, entonces utilizamos en las opciones las comillas simples, tanto en A, en B, en C y D. Si ningún valor de las opciones coincide con el valor de la variable y la de otro modo no existe, ya que es opcional, no se ejecuta nada en la estructura múltiple. Puede asociar más de una opción a un mismo grupo de acciones separando por comas. Es lo que dijimos. Fíjense, aquí tenemos la variable tipo cliente y tenemos 8 tipos de clientes. Entonces, si la secuencia de instrucciones 1 coincide para las opciones 1, 2 y 3, entonces se puede escribir 1, 2 y 3 separados con coma. Y si la secuencia de instrucciones 2 depende de qué tipo de cliente, sea de tipo 4, 5 o 6, también entonces se puede escribir de esta manera para que nuestra no sea tan largo nuestra estructura múltiple. Veamos algunos problemas que utilizan las estructuras selectivas múltiples. Se desea diseñar un algoritmo que escriba los nombres de los días de la semana en función del valor de una variable día introducida por teclado. Ejemplo, si se introduce 1, que imprima domingo; si se introduce 2, imprima lunes; si se introduce 3, imprima martes, y así sucesivamente. Si se introduce un número distinto a 1 al 7, entonces tiene que imprimir error día inexistente. Veamos nuestro análisis. Como dato de entrada necesitamos una variable entero por teclado
como dato de salida el día que corresponde al número ingresado. Los días de la semana son 7, entonces el rango de valores de la variable va a ser de 1 al 7. Si la variable día toma un valor fuera de este rango, por ejemplo 8, 9 o cualquier otro valor que no sea de 1 al 7, entonces tiene que imprimir el error advirtiendo de esta situación. Y nuestro diccionario de datos, la única variable que vamos a utilizar va a ser la variable día, que va a ser la variable numérica entera para almacenar el número ingresado. Veamos cómo queda esta solución utilizando pseudocódigo. Bien, empezamos nuestro proceso, definimos nuestra variable día, inicializamos día con 0 porque es un tipo entero y solicitamos que se ingrese por teclado un número de 1 al 7. Leemos ese valor introducido, almacenamos la variable día y empezamos nuestra estructura múltiple. La variable que va a compararse con las opciones va a ser la variable día. Entonces si es 1 va a escribir domingo, si es 2 va a escribir lunes, si es 3 va a escribir martes, si es 4 miércoles y así sucesivamente. Y si es cualquier otro valor que no sea de 1 al 7 va a imprimir error día inexistente. Y finalizamos nuestra estructura múltiple con fin según y finalizamos nuestro algoritmo. Veamos cómo funciona este algoritmo. Fíjense aquí, tenemos el algoritmo, tenemos la variable día inicializado con 0, ya vimos este algoritmo, entonces vamos a ejecutar. Introducimos cualquier valor, 1 al 7, por ejemplo 1, y nos dice domingo, imprime el día que corresponde al 1. Si volvemos a introducir, por ejemplo ahora vamos a introducir 7, nos tiene que decir sábado, volvemos a ejecutar, vamos a introducir cualquier otro valor que no sea de 1 al 7, por ejemplo 9, y nos dice error día inexistente. Entonces lo que hace el algoritmo es el valor almacenado en día compara si es igual a 1, si es igual a 2, si es igual a 3, si es igual a 4, si es igual a 5, a 6, a 7. Entonces cada vez que sea igual, imprime la instrucción que está relacionado o está ligado con esa constante. Recordando que la única comparación que hace es la comparación de igualdad. Veamos cómo es la solución en diagrama de flujos. Iniciamos nuestro algoritmo, definimos nuestra variable, inicializamos la variable, solicitamos el número, se lee el número, se almacena en la variable día y viene día y se compara con cada uno de estos valores que están en el rombo. Si es igual a 1, imprime lunes, si es igual a 2, imprime martes, y fíjense que el flujo sigue ya hacia el final de nuestro algoritmo. Entonces, esta imagen es ilustrativa de cómo funciona la estructura múltiple. Si cumple una, ya finaliza la estructura múltiple. Si no cumple ninguna de estas opciones de 1 al 7, entonces sí o sí si encuentra esta cláusula de otro modo, sí o sí va a ejecutar esta última en el caso de que no coincida con ninguna de las opciones que nosotros le colocamos para comparar con la variable día. Veamos un segundo ejemplo. La fábrica de pelotas Pelotín decidió que a partir del próximo mes otorgará a sus empleados un aumento sobre su salario actual según la dependencia donde trabaja el empleado, que se detalla en la siguiente tabla. Aquí tenemos el código de la dependencia, la descripción de la dependencia y el porcentaje de aumento que va a tener a partir del próximo mes. Lo del administrativo, que tiene código 1, va a tener un 20% de aumento. Producción y control de calidad, que tienen código de dependencia 2 y 3, van a tener 12% de aumento. La sección de empaque o la dependencia de empaque, que tiene código
4 va a tener un 10% de aumento y la parte de la logística va a tener 5% de aumento. Hay que elaborar un programa que lea el código. El número que se va a introducir es el código de la dependencia y el sueldo actual del empleado, y tiene que calcular el aumento correspondiente e imprimir el aumento y el salario a pagar al empleado en el próximo mes. O sea, su salario actual más el aumento que se va a calcular es lo que va a recibir el empleado en el próximo mes. Entonces ese valor lo que tenemos que imprimir. Como entrada tenemos que entonces introducir el código de la dependencia donde trabaja el empleado y su sueldo actual. El proceso: para los datos de entrada son necesarios dos variables, uno de tipo entero para el código de dependencia, y este código vamos a utilizar nosotros en nuestra estructura múltiple, porque depende de este código el aumento que va a tener el empleado. Uno real para el sueldo actual. Para el proceso, otras dos variables más, aumento y salario a pagar, que serán del tipo real. El aumento se calcula entonces en base a la dependencia donde trabaja el empleado. Cada dependencia tiene un porcentaje de aumento detallado en la tabla. Para calcular el aumento realizamos dentro de la estructura selectiva múltiple, verificando el código de dependencia como ya dijimos. Le vamos a llamar copdep a nuestra variable y según el código va calculando el aumento correspondiente. Si se ingresa un código distinto, se imprime un mensaje avisando de la inexistencia del código. La salida, lo que tenemos que mostrar al final es el aumento que tendrá el empleado, el salario del próximo mes, que va a ser salario actual más aumento. Nuestro diccionario de datos vamos a utilizar cuatro variables entonces: S actual, copdep, aumento y sal aumento, y aquí tenemos la descripción que va a almacenar cada una de las variables. Veamos cómo queda el pseudocódigo. Aquí tenemos nuestro recordatorio del porcentaje que va a tener cada uno de las dependencias. Definimos nuestras variables que vamos a utilizar, inicializamos las variables, solicitamos que se ingrese el sueldo actual del empleado, se almacena eso en S actual, solicitamos que se introduzca el código de la dependencia donde trabaja el empleado, almacenamos eso en copdep, y a partir de este dato de copdep empezamos nuestra selección múltiple. Entonces, si es 1 va a tener un aumento del 20%, si es 1 va a tener un aumento del 20%, si es 2 y 3, fíjense, si es 2 y 3 tiene un aumento del 12%, entonces un aumento del 12%, si es 4 tiene un aumento del 10%, y si es 5 un aumento de 5%. Si no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, vamos a decirle error, o sea, código de dependencia inexistente, y cerramos nuestra selectiva múltiple. Imprimimos, calculamos el aumento que dijimos que va a ser el salario actual más el aumento que acabamos de calcular en base al código de dependencia, e imprimimos los datos que nos solicitan: el aumento y cuánto va a ser el salario en el próximo mes, que acabamos de calcular acá, sal aumento, y finalizamos el proceso. Veamos cómo queda. Aquí tenemos nuestro algoritmo. Entonces vamos a ejecutar. Vamos a decirle que el empleado gana 2 millones de guaraníes y trabaja en la parte administrativa, entonces va a tener un aumento de 400.000 guaraníes, que equivale al 20%. Vamos a volver a ejecutar. Vamos a decirle que también gana, vamos a decirle que gana 1.500.000
y trabaja en la parte logística, que tiene como código de dependencia 5, su aumento va a ser de 75.000 guaraníes, el 5%. Vamos a colocar un empleado que gana 2 millones e ingresamos código de dependencia, por ejemplo 9, y nos dice código de dependencia inexistente y nos muestra que el aumento no tiene ningún aumento, tiene código aumento 0. ¿Por qué? Porque este código no existe, el código 9 no existe. Y así para cada valor que vamos ingresando va a ir calculando el aumento. Ese aumento se le suma a su salario actual para saber cuánto va a ser el salario en el próximo mes. Así funciona este programa. Veamos un último ejemplo. Dice: escribir y ejecutar un programa que simule un calculador simple. Leer dos números que serán los operandos y un carácter que será el operador. Si el carácter es más, se imprime suma. Si el carácter es un menos, se imprime la diferencia o la resta. Si el carácter es un asterisco, se imprime el producto o la multiplicación de los operandos. Si el carácter es una barra diagonal, se imprime la división o el cociente. Y si es el símbolo del porcentaje, se imprime el residuo. El análisis, como entrada necesitamos dos números cualquiera y un carácter que va a ser el operador. Para los datos de entrada son necesarios dos variables de tipo real y un tipo de carácter para que indique la operación a realizar. Para el proceso, una variable de tipo real para almacenar el resultado de la operación. La operación se realiza considerando el carácter introducido. Cada carácter está asociado a una operación. Y para realizar las operaciones se utiliza la estructura selectiva simple, verificando el carácter introducido, que va a cumplir el papel de operador, y calculando la operación correspondiente. Si se ingresa un carácter distinto, se imprime un mensaje avisando que no se puede realizar ninguna operación. Y como salida, el resultado de dicha operación. Las variables que vamos a utilizar son N1, N2, van a ser las variables operandos, el operador y el resultado. Veamos cómo queda la solución de este algoritmo. Definimos las variables que vamos a utilizar, inicializamos estas variables y ingresamos los dos primeros operandos. Almacenamos en N1 y N2 los dos números que se van a sumar, restar, multiplicar o dividir o hallar el residuo. Se introduce la operación. ¿Dónde se introduce la operación? En la variable operador. A partir de los datos de entrada, los operandos y el operador, empezamos entonces a simular nuestra calculadora. Si se ingresa un más, fíjense que estamos utilizando aquí comillas. ¿Por qué? Porque nuestro operador es de tipo carácter, entonces utilizamos comillas, va dentro de las comillas, no así los ejemplos anteriores. El resultado va a ser la suma. Si se ingresa menos, el resultado va a ser la diferencia. Si se ingresa asterisco, el resultado va a ser la multiplicación de los dos números introducidos. Los resultados siempre se almacenan en la variable resultado. Si es una barra, el resultado es de un cociente, lo que almacena es el cociente. Si es el símbolo del porcentaje, lo que va a calcular es el residuo. El residuo, o sea, el operador mod. ¿Se acuerdan del operador mod que trae el residuo de la división? Y si ingresa cualquier otro carácter que no sean estos 5, va a imprimir operador desconocido y finaliza nuestra estructura múltiple, y mostramos por último el resultado de la operación que está almacenado en la variable resultado. Por último, finalizamos nuestro proceso. Veamos cómo funciona esto. Aquí tenemos el mismo algoritmo. Vamos a ir ejecutando.
Por ejemplo, introduce los operandos. Fíjense que se almacenan N1 y N2. Vamos a decirle 5 y 4. Introduce la operación. Quiero que multiplique estos dos datos. Entonces me dice el resultado de la operación es 20. Significa que es igual al asterisco. Entonces la operación que realizó es la multiplicación. Si ejecutamos nuevamente, producimos ahora por ejemplo 8 y 3 y quiero que haga la resta. Entonces el resultado de la operación es 5. 8 menos 3 es 5. Vamos a sumar ahora, por ejemplo, 9 y 7. El resultado de la operación no me está mostrando aquí. Introduce la operación, quiero que sume. El resultado de la operación es 16. Ahora quiero que haga el módulo de la división de, por ejemplo, 17 dividido 3 y su resto, quiero su resto. Entonces el resto de la división entre 17 y 3 es 2. Muy bien. Entonces finalizamos aquí nuestra clase. Le voy a estar enviando como siempre algunos ejercicios parecidos a esto para que ustedes puedan realizar y me envían según las instrucciones que le voy a estar pasando. Hasta una nueva clase. Que tengan un excelente día.